Millonario humilla a su empleada y su esposa descubre lo que él dijo. Aún perturba. La lujosa mansión brillaba con luces deslumbrantes, pero dentro de esas paredes doradas se escondía un oscuro secreto. En la sala principal, el magnate Eduardo González, un hombre de poder y riqueza, se alzaba como un rey entre súbditos, riendo a carcajadas mientras humillaba a su asistente, Laura. Sus palabras caían como piedras, cortantes y crueles, llenas de desprecio. No puedes hacer nada bien, decía, mientras ella tragaba saliva, sintiendo el nudo en su garganta y el corazón latiéndole rápido. Era como si cada palabra tuviera peso, y el aire se volvía espeso y pesado a su alrededor. Laura, a punto de derrumbarse, se quedó sin aliento. Sentía un frío recorriendo su espalda mientras el eco de sus risas resonaba en el aire. Ella preguntaba, ¿realmente es necesario esto? Pero en su mirada, él encontró solo diversión. Justo en ese momento, su esposo, Miguel, apareció en la entrada, sin imaginar la escena grotesca que presenciaría. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, lleno de indignación, escuchando cada insulto. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. La atmósfera se tornó aún más densa al instante. Una grieta aparecía en la fachada de Eduardo, su arrogancia temblaba. ¿Qué haría Miguel al enterarse de este tormento? En un rincón, un grupo de empleados murmuraba, no puede seguir así. Sus voces temblaban, llenas de incertidumbre. Este cerco de miradas cómplices amplificaba el sufrimiento de Laura, mientras se preguntaba si alguien se atrevería a intervenir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale a la campanita, eso me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. Laura se sintió atragantarse, y Miguel dio un paso al frente, enfocado en su objetivo. La historia estaba a punto de tomar un giro asombroso. ¿Qué más había detrás de esas palabras? La esposa de Eduardo no podía quedarse al margen. La curiosidad la consumía. La venganza en su mirada comenzaba a tomar forma, y su rencor prometía desatar una tormenta. ¿Qué secretos ocultos revelaría el enfrentamiento? La tensión se disparaba, dejando una pregunta flotando en el aire: ¿quién sería el verdadero victorioso en esta lucha por el poder y la dignidad? El aire se tensó aún más cuando Miguel, con la mandíbula apretada, hizo un gesto hacia Eduardo, que se había dado cuenta de su presencia. En un instante, las risas se apagaron, y se hizo un silencio sepulcral. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia ellos, y se palpaba la inquietud en el ambiente. Aquella humillación ya no sería solo un secreto entre el poderoso y su empleada, ahora era un escenario, una tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Te parece divertido, Eduardo?, preguntó Miguel, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a Laura. Eduardo, incapaz de disimular su desconcierto, se rió de forma nerviosa. Miguel, esto no es lo que parece. Las palabras le sabían a derrota, y Laura pudo ver cómo la confianza de su jefe empezaba a desmoronarse. ¿No es lo que parece? Por favor. Me he pasado este tiempo trabajando en esta empresa como si fuese una esclava y el respeto que merezco se reduce a tus burlas y humillaciones. Laura finalmente encontró su voz, llena de rabia contenida. Sus ojos, normalmente apagados por la resignación, brillaban con determinación. El grupo de empleados comenzó a murmurar, alineándose del lado de Laura. La compasión que antes les hacía mirar hacia otro lado ahora se transformaba en valentía colectiva. Entre ellos, una mujer mayor, Beatriz, apoyó a Laura con un grito. Eso es suficiente, Eduardo. Ya no vamos a tolerar tu abuso. El rostro de Eduardo se tornó rojo de furia. La rabia podía palparse como una tormenta lista para estallar. Ustedes no saben con quién están hablando, exclamó, levantando la voz, pero solo encontró silencio como respuesta. Todos lo miraban con desdén. Ya no era el rey temido, sino un tirano acorralado. Desde un rincón, Mariana, la esposa de Eduardo, observaba. Había llegado a la fiesta intrigada por los rumores de la casa, pero lo que vio ahora le llenó los ojos de lágrimas: su esposo, expuesto, y la mujer que él despreciaba alzando la voz. La traición en su corazón crecía. Era el momento de actuar.
Su venganza se estaba cocinando a fuego lento. Mientras tanto, la tensión crecía en la sala, y la situación se tornaba cada vez más volátil. Laura observó a Miguel, quien la miraba con un orgullo inquebrantable. El calor del momento hizo que ella sintiera que podía derribar cualquier barrera. No somos tus juguetes, Eduardo, afirmó. ¿Qué pasaría si esta noticia sale a la luz, Eduardo? Retó Miguel, asumiendo un rol que parecía inesperado. En su voz había una advertencia, un recordatorio de que nadie estaba realmente a salvo en este juego. La mirada desafiante de Miguel hizo temblar a Eduardo, como si el poder que una vez ostentó, se evaporara en un instante, pero, en su interior, Eduardo planeaba sordos venganza y represalias. Aquellas palabras resonaban en su mente, un eco de amenaza. La fiesta se tornó un terreno de guerra, y su ambición no iba a permitir que lo humillaran. Con un gesto despectivo y rencoroso, Eduardo sacó su teléfono, e impulsivamente comenzó a grabar la escena. Hoy será un día recordado, murmuró para sí, sus ojos centelleando con una furia contenida. Laura se sintió helar, no sabía cuál sería el siguiente paso. La sala se llenó de susurros, los empleados contemplando el desenlace apenas a la vista. La lealtad se dudaba y la incertidumbre se expandía como una sombra. ¿Qué revelaría la grabación? ¿Marcarían ese día un cambio en la dinámica de poder o, por el contrario, una caída al abismo de la tragedia? Mientras tanto, Mariana tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Voy a hablar, gritó, en medio de un silencio electrizante. Todos se giraron, expectantes, listos para descubrir la verdad que llevaba tanto tiempo oculta. ¿Acaso este sería el momento en que todo estallaría en su cara, sacudiendo los cimientos de esa mansión dorada? La tensión era inaguantable, y la única certeza era que el desenlace de esa confrontación revelaría secretos que ni siquiera los más cercanos se atrevían a imaginar. La muchedumbre contenía la respiración. Mariana, con los ojos ensombrecidos por la ira y el dolor, dio un paso al frente. El tiempo pareció detenerse mientras todos esperaban ansiosos su confesión. La revelación que llevaba en su interior tenía el poder de desatar la guerra en la sala, de convertir la tensión en violencia. Eduardo, he estado en la oscuridad demasiado tiempo, comenzó, su voz temblando. Su esposo la miraba incrédulo, incapaz de creer que ella estuviera hablando en ese momento. Pero Mariana no retrocedería. Ese día en el que me dijiste que me quedara callada fue cuando me di cuenta de que nada de lo que tengo a tu lado vale la pena. Las palabras se deslizaban de su boca como un veneno que había estado hirviendo en ella, esperando un momento como este para liberarse. Los murmullos en la sala aumentaron, y se podían escuchar algunas respiraciones entrecortadas. Laura sentía la adrenalina fluir como fuego en sus venas. Aquello era un combustible justo cuando más lo necesitaban. Las chismes que corrían sobre ti, sobre nosotros esas noches que pasabas fuera, eran solo el principio de un camino oscuro. Hoy, la máscara se cae, Eduardo. Todos merecen saber la verdad, continuó Mariana, sintiendo como el peso de cada palabra le aliviaba un poco la carga. Miró de soslayo a Laura, quien parecía estar al borde de la explosión. ¿Acaso pensabas que nadie lo notaba? Lo sabía. Sabía todo lo que hacías, Eduardo. Y siempre callé porque era lo que debía hacer, pero ya no más, gritó, visiblemente afectada. Había un aire de valentía que emulaba de ella, y eso le daba fuerza. La habitación entero se dividió en susurros. Los empleados nunca habían visto a Mariana así, siempre había sido la esposa sumisa, pero ahora estaba lista para pelear. El rostro de Eduardo se oscureció. Cállate, murmuró, su voz fría como hielo. Pero Mariana no cedía, y parecía que su propia rabia la había transformado en un ser completamente diferente. Cada sílaba que pronunciaba era una daga que se clavaba más hondo en el orgullo de su esposo. Laura, sintiendo la energía, no se contuvo más. Dímelo a la cara. ¿Qué más escondes, Eduardo? Su voz resonó en la habitación, un eco de desafío que encendió una chispa en el ambiente. ¿Qué secretos oscuros se esconderían detrás de esa fachada de poder? Los murmullos se intensificaron. Cada empleado sentía las vibraciones provenientes de la confrontación. Todos se habían visto atrapados en el juego de poder que Eduardo había manipulado por tanto tiempo, y la lealtad estaba comenzando a dividirse entre los que veían a Eduardo como un lujo y los que aclamaban a Mariana y Laura como símbolos de resistencia. Eduardo, furioso, apretó su teléfono, aún grabando, un arma de dos filos que podía volar en su cara. No pueden hacer esto, dijo entre dientes, su rostro distorsionado por la ira. Voy a despedirlos a todos.
¿Vas a amenazar con despidos mientras el mundo se desmorona a tu alrededor? Le gritó Miguel, notando la debilidad de su jefe. Esto es mucho más grande que tu ego, Eduardo. Es hora de que enfrentes la verdad. La atmósfera era eléctrica, la música de la fiesta se había desvanecido, y toda la atención se centraba en la batalla de espíritus. ¿Y qué pasará después?, preguntó Laura, con firmeza. ¿Volverás a esconderte en tu torre de marfil, o serás el hombre que deberías haber sido desde el comienzo? La luz se atenuó un poco en los ojos de Eduardo, pero en su corazón aún ardía un fuego de venganza. No lo saben, pero hoy no será el final de esto, murmuró, incluso más para sí mismo que para los demás. La sala estaba al borde de la revolución. Todos esperaban la próxima explosión, el derrumbe de la figura del tirano que había gobernado sus vidas con puño de hierro. ¿Qué pasaría cuando la verdad emergiera por completo? Lo que sí sabían era que, más allá de la ira y la traición, el eco de sus decisiones comenzaría a reescribir su historia. Estaba claro que la batalla apenas comenzaba. Unexpectedly, una imagen apareció en el teléfono de Eduardo. ¿Podría ser lo que todos estaban temiendo? ¿Un secreto mucho más oscuro y escandaloso? La pregunta flotó en el aire, dejando a todos anhelando la respuesta mientras la tensión alcanzaba su punto de ebullición. La pantalla del teléfono de Eduardo brilló como un faro en la oscuridad, llamando la atención de todos en la sala. Con el corazón en un puño, Mariana se adelantó, acercándose a su esposo con una determinación que la sorprendía a ella misma. ¿Qué imagen lo había dejado tan paralizado? El silencio se hizo cada vez más denso. «Muéstralo», gritó Laura, rompiendo la tensión. «¿Qué es tan importante que no quieres que veamos?» La muchedumbre, ansiosa, se agolpó más cerca, sin poder apartar la vista de Eduardo. Su rostro, una mezcla de miedo y furia, temblaba mientras alzaba el teléfono, y en ese momento, algo en él pareció quebrarse. Una instantánea apareció en la pantalla, un grupo de jóvenes riendo, bebiendo en una fiesta lujosa. Eduardo se secó el sudor de la frente, pero la lista de conexiones era inquietante. Entre ellos, una mujer que todos reconocían. La amante de Eduardo, su excompañera de trabajo, a la que había mencionado en rumores, ahora frente a todos como un hecho consumado. Esa imagen empañaba la imagen perfecta que había mantenido con tanto esfuerzo. La sala estalló en murmullos. Mariana sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿De verdad pensabas que podías esconder esto para siempre?, le preguntó, el veneno en su voz ahora más agudo que nunca. Cada empleado, simultáneamente, miraba a Eduardo con desdén. Algunos incluso se reían, otros murmuraban en voz baja, llenos de asombro. «No es lo que parece», balbuceó Eduardo, su voz quebrándose mientras intentaba recuperar algo de control. Sin embargo, su desespero solo alimentó el fuego. Todo tiene una explicación. Pero nadie estaba dispuesto a escuchar más sus excusas. Cada uno recordaba las noches de ostentación, las fiestas en las que Eduardo despreciaba a los que alguna vez consideró amigos, solo para mantener su ego herido a flote. «Esa fiesta», dijo Laura, desafiándolo, «es la misma donde aseguras que los plebeyos no comprenden el lujo. ¿Cuántas veces te hemos mirado al rostro y creído tus mentiras, Eduardo?» No podía evitar sentir cómo se revivía una rabia colectiva, cada resentimiento salía a la luz, volviéndose un poderoso combustible que los unía. Con el rostro encendido de ira, Eduardo buscó una salida. «Voy a demandarles a todos», gritó, balbuceando palabrería legal, pero la retórica nada tenía que ver con la cruda realidad que enfrentaba. Mariana sintió que el aire se le escapaba. Este no era solo un final, era una traición en tiempo real. «No necesitas despedir a nadie porque ya no tienes poder sobre nosotros», dijo, sintiendo el apoyo de su equipo como una ola que la levantaba. El cambio se sentía inevitable. «Hoy no solo desenmascaraste tus secretos, Eduardo, sino también tus mentiras. ¿Qué más hay que descubrir?». Mientras las palabras de Mariana resonaban, una mano levantó la voz entre la multitud. «¿Y qué hay del archivo que nunca han querido que veamos?». Un hombre de la parte trasera lanzó la pregunta que muchos se hacían. «¿Qué tan profundo es el pozo de tus mentiras, Eduardo?». Fue entonces que Eduardo pareció descomponerse. Él titubeó. Las imágenes en su mente, un despliegue de enredos que ni él se atrevía a plantear ante la multitud. Su rostro se tornó pálido mientras la verdad se hacía más peligrosa que cualquier mentira. Y entonces, con una súbita oleada de indignación, su mano se levantó. Sin embargo, en ese instante, el silencio fue interrumpido por una vibración prominente. El teléfono de Eduardo sonó,
y todos contenían la respiración, mirando el nombre en pantalla. Mariana, en un acceso de curiosidad, se adelantó para leerlo. No puede ser, susurró, apenas confiando en lo que veía. Las miradas se encontraron en un torbellino de incertidumbre. Una última revelación parecía aguardar. ¿Qué significaba ese mensaje? La sala vibraba con una mezcla de anticipación y temor, pues sabían que lo peor aún estaba por llegar. Estaba Eduardo a punto de caer en un abismo que ya no se parecía a un simple enfrentamiento familiar, mientras todos esperaban, una única interrogante flotaba en el aire envenenado de la sala. ¿Quién estaba del otro lado, dispuesto a desatar una tormenta aún mayor? La tensión se palpaba como un hilo delgado a punto de romperse. Eduardo, al ver el nombre en la pantalla, su rostro se tornó gris. Nadie podía ignorar lo que significaba ese mensaje. Mientras Mariana trataba de dilucidar que lo tenía tan petrificado, el murmullo de la sala se transformó en un susurro colectivo, cada empleado compartiendo miradas llenas de temor y expectativa. ¿Quién es?, exigió Laura, su voz ahora un cuchillo afilado. ¿Qué te dicen que ya no sabemos? Balbuceó Eduardo, incapaz de articular una respuesta. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, una prisión que él mismo había construido. Desde la parte trasera, un grupo de empleados comenzó a murmurar con inquietud, las preguntas flotando en el aire como mariposas en un día nublado. «Dilo ya», gritó otro. «¿Qué más esconde este hombre?» Mariana sintió un nudo en el estómago. No sabía qué era lo más desconcertante, si el mensaje que contenía la verdad oculta o la mirada temerosa y desconcertada de Eduardo. El tiempo parecía haberse congelado, cada segundo bramando como un tambor, aumentando la presión en el ambiente. «Es de Laura», finalmente dejó escapar Eduardo, y esas palabras resonaron con un eco ensordecedor. La sala se quedó en silencio absoluto. Laura, la joven impetuosa y recelosa, se puso pálida como la calorías. Todos los ojos se giraron hacia ella, su expresión de incredulidad contrastaba con la mirada de reprobación hacia Eduardo. Nadie había anticipado esa explosión, un rumor que pasaba como un huracán en la mente colectiva. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Eduardo?, preguntó Laura, su voz temblando. Pero el impacto de su nombre iba más allá, sembraba la duda en cada rincón de la sala. Era una soga anudada más fuerte que cualquier lazo de trabajo. Se lo prometí, balbuceó Eduardo, dejando que las palabras se deslizasen, hasta que, maquinando en sus pensamientos, se inclinó hacia el salvavidas del secreto. Entonces, lo que pensé que era solo un favor para ella. Un error. ¿Un favor?, replicó Mariana, furiosa. Un favor que costó nuestra dignidad, la imagen de nuestra familia y tu puesto en esta empresa. Las lágrimas brotaban en sus ojos, incapaz de sostener la rabia y el dolor que la atravesaban. Ruidos de voces de condena se alzaron, y el ambiente se tornó eléctrico. Sin embargo, antes de que alguien pudiera reaccionar, el teléfono de Eduardo vibró nuevamente, y un aún más angustioso mensaje llegó a la pantalla. Su mirada se distrajo, y su respiración se volvió entrecortada. «Es una amenaza», exclamó, y su voz reflejaba la desesperación de un hombre acorralado. El nuevo mensaje era breve pero hiriente. «No olvides nuestro trato». Lo de Laura no se quedó solo en palabras. El mundo. La familia. Si no lo haces, todo lo que amas caerá en la oscuridad contigo. El eco de esas palabras se siente como un punto de inflexión. Las manos de los empleados se tensaron, y los murmullos se intensificaron, transformándose en un fuego que amenazaba con consumir a Eduardo. Las miradas estaban puestas en él, no como un jefe o compañero, sino como un hombre en el centro de una tormenta que él mismo había desatado. Inmediatamente, Mariana lo tomó del brazo. «Respóndeme, Eduardo. ¿Qué significa esto?» «Quien está detrás de ti», él dio un paso atrás, como si las sombras de su propio pasado lo amenazaran. «Yo no podía decirlo, no puedo», un grito desgarrador cortó el silencio, y el murmullo se detuvo. Un hombre, que antes había sido un amigo cercano de Eduardo, interrumpió. «Lo que has hecho no solo afecta a tu familia, sino a todos nosotros». «¿Qué más oculta, Eduardo?», la multitud rugió, su desconfianza creciendo como una mancha de aceite, expandiéndose en cada dirección. Eduardo, terriblemente acorralado, comenzó a buscar una salida. Pero lo que él no sabía era que las sombras estaban más cerca de lo que imaginaba. Mientras todos esperaban, otra vibración se escuchó. Esta vez era el teléfono de Laura.
en la ansiedad del momento, la red se tejía aún más densa. Las miradas se centraron en ella. ¿Qué revelación traería ese nuevo mensaje que pudiera cambiarlo todo? La incertidumbre y el miedo llenaron la sala. ¿Era la tormenta solo el principio o la culminación de una verdad que aún no se había revelado? Mientras se acercaban al punto de no retorno, una pregunta flotaba en el aire. ¿Las revelaciones de hoy desatarían un caos irreversible, o había algo más oscuro escondido en las sombras? El zumbido del teléfono de Laura rompió el tenso silencio. Con manos temblorosas, ella miró la pantalla. ¿Era un mensaje más? Sus ojos se agrandaron al leerlo, y sus labios se entreabrieron en una mezcla de horror y asombro. Las palabras parecían grabarse a fuego en su mente. No te atrevas a hacer lo que te pedí. El juego apenas comienza. Los murmullos crecieron, cada empleado buscando entender la nueva capa de misterio que se expandía como tinta en el agua. Laura sintió que la atmósfera la aplastaba. Tenía que decir algo, tenía que defenderse. Pero, ¿cómo contestar a una acusación que no comprendía del todo? ¿De qué están hablando? No tengo idea de qué se refiere, trató de afirmar con voz entrecortada. Eduardo la miró fijamente, sus ojos chispeantes de temor. La sala se convirtió en un teatro de juicios, donde cada mirada era como un dardo desfilando hacia Laura. Laura, esto es por tu bien, interrumpió Eduardo, pero el sonido de su propia voz pareció hacer el asunto aún más incómodo. Debemos salir de aquí. Es peligroso. No. No puedes esconderte detrás de mis problemas, le gritó Laura, sintiendo el peso del juicio en cada rostro. Si este trato es de verdad, si mi nombre se menciona en algo horrible, entonces necesito saberlo. Todos lo necesitamos. Mariana, en un rincón, se sintió desgarrada. No sabía en quién confiar. El hombre a quien amaba había arrastrado a todos, incluidos sus amigos, a un abismo que nunca imaginó. No se trata solo de ti, Laura, exclamó un compañero del fondo, argumentando con un tono de creciente desesperación. Eduardo, ¿acaso has arriesgado la vida de una empleada por algo que ni siquiera comprendes? Una oleada de confusión envolvió a Eduardo. Las palabras del colega resonaban en su cabeza, pero había algo más que no podía olvidar. El mensaje amenazante, el acuerdo sombrío, y en el fondo de su corazón, la pregunta inquietante, ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué había puesto en juego todo lo que amaba? Lo siento, murmuró Eduardo, incapaz de contener la emoción. Prometí, no quería que fuese así. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, pero los rostros expectantes no mostraban piedad. La multitud continuaba esperando respuestas, y él se sintió cada vez más encadenado por las palabras que había pronunciado. Laura sintió que el tiempo se detuvo, pero la situación no hacía más que intensificarse. Si hay un trato, ¿qué significa? ¿Qué has pactado, Eduardo? La tensión era palpable, un fuego prestando atención a cada palabra, haciendo implosionar en ella un torrente de emociones encontradas. No puedo decirlo. Eduardo repitió, angustiado. Sus propias palabras eran más venenosas que la misma verdad que trataba de evitar. Se produjeron ecos de risas burlonas y voces inquietas, y la multitud parecía alimentarse de su desesperación. Entonces, otro teléfono vibró, esta vez era el de Eduardo. Las miradas se centraron en su pantalla, pero en su interior, Eduardo ya sabía que el contenido podría cambiarlo todo. Con un nudo en la garganta, lo desbloqueó. Su rostro se descompuso a medida que las palabras aparecían frente a él. He hablado con ella, próxima parada. Todo terminó. La sala se sumió en un silencio helado. Un estremecimiento recorrió a cada persona. Fue como si el aire se escapara, dejando solo un eco de terror que atravesaba hasta los huesos. ¿Qué significa eso, Eduardo?, gritó Mariana, horrorizada. ¿Quién es ella? ¿Es otra amenaza? Antes de que él pudiera contestar, Laura tomó la iniciativa. Tienes que hablar, Eduardo. No puedes dejarnos así, con un hilo suelto que nos va a estrangular a todos. Tienes que decir la verdad ya. La desesperación tejió un manto sobre ellos mientras el reloj avanzaba. Cada tic-tac era un recordatorio de que estaban corriendo contra el tiempo, pero asfixiándose con cada nueva revelación, la inquietud brotó en sus maneras. ¿Qué nombres y promesas estaban entrelazados en este escándalo? Sin saberlo, Laura se estaba asomando a un abismo donde lo desconocido podía enterrarlos a todos. Y justo en ese momento, un murmullo surgió.
¿Quién es ella realmente? Eduardo miró a la multitud, su propia presión montándose a niveles inimaginables, sin encontrar escape. Era un momento delicado, pero pronto, las sombras que habían estado acechando finalmente darían la cara. Y la única pregunta que parecía resonar era, ¿estarían preparados para la verdad que se avecinaba? El futuro dependía de ello. Laura sintió como si el suelo se partiera bajo sus pies. Eduardo, con la respiración entrecortada, buscaba la forma de evadir las miradas de acusación, pero la verdad latía en el aire como un enemigo invisible. La frase que resonaba en su mente, próxima parada, lo inquietó más que ningún mensaje previo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué decisión había tomado? Él se metió en algo oscuro, muy oscuro. Murmuró un compañero que había escuchado parte de la conversación. Laura giró su rostro hacia él, sintiendo una rabia punzante. ¿Qué sabes tú?, preguntó con voz temblorosa. La sala se llenó de murmullos, informaciones distorsionadas y rumores iniciándose entre la multitud. Era un juego de teléfono, y cada palabra se retorcía como una serpiente. La angustia de Laura comenzó a transformarse en determinación. Eduardo, por favor, si no hablas, esto se convertirá en un tormento para todos. Pero Eduardo parecía perdido, su mente abrumada por las posibilidades. La culpa le carcomía el alma e iba envenenando cada uno de sus pensamientos. De repente, el teléfono de Mariana vibró. Ella lo tomó, con la esperanza de que aquello la sacara del mar de confusión. Las palabras brillantes en la pantalla la dejaron paralizada. Eres parte del problema. Haz lo que te digo o te lamentarás. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto también es para mí, murmuró, sin poder contener una lágrima que se asomaba en la esquina de sus ojos. Un huracán de emociones la asediaba. Los secretos de Eduardo se estaban convirtiendo en tormentas que arrastraban a todos a su paso. ¿Quién es el responsable de esto?, gritó Laura, buscando respuestas mientras su corazón se aceleraba. Están jugando con nuestras vidas. La voz de Laura al principio firme, ahora temblaba de miedo. Eduardo finalmente levantó la mirada, sus ojos conectaron con los de Mariana. Lo siento, no quise que, pero antes de terminar, el sonido de una explosión de gritos interrumpió el momento. Debemos salir de aquí ahora. La urgencia en la voz de un empleado resonó como un reloj de alarma. Algo en el aire cambió, el pánico había encontrado un nuevo aliento. La multitud empezó a moverse, pero Laura se quedó petrificada, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Laura, ven. Eduardo la agarró del brazo, empujando a través de la multitud. Pero ella se negó a dejarse arrastrar. No se trata solo de salvarnos. Debemos enfrentar esto. Con la tensión acumulándose y sus corazones latiendo con fuerza, la sala se convirtió en un caos. Laura se dio cuenta que los rostros de sus compañeros eran espejos de su propio miedo. Cada uno podía ser un peón en este juego oscuro, un juego que crecía como un monstruo voraz. Este no es solo tu problema, Eduardo, gritó Laura a través del ruido. Tú comenzaste esto, así que es tu responsabilidad terminarlo. Las palabras resonaron en el aire, atrapando tanto a Eduardo como a la multitud. Un silencio momentáneo amplificó el peso de la situación. Pero no podía haber un final sin un enfrentamiento. Dímelo todo ahora, la voz temblorosa de Eduardo emergió entre el estruendo. Tienes que entender que es más complicado de lo que parece, hay cosas más grandes en juego, y justo cuando todo parecía estar a punto de explotar, un estruendo proveniente de la puerta principal lo sacudió. La figura de un hombre entró bruscamente, transpirando poder y oscuridad. He llegado para proseguir con el juego, anunció con una voz resonante, haciendo que cada uno de ellos se detuviera en seco. ¿Quién eres tú?, preguntó Laura con nerviosismo. Soy quien pone las reglas y hoy jugarán o pagarán las consecuencias. El aire se volvió grueso y opresivo. Así, entre revelaciones y amenazas, el verdadero juego apenas comenzaba. Laura se preguntó cómo habrían llegado a este punto, y si, al final, podrían salvarse. Una pesadilla estaba desenfrenada, y solo quedaba una cosa clara: las decisiones debían tomarse rápido. Todo dependía de ello, pero en aquel instante, con ese extraño frente a ellos, presionándolos a decidir, una cosa resonaba en su mente: ¿qué verdad estaban dispuestos a enfrentar? El extraño hombre avanzó, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Su mirada penetrante escaneó cada rostro en la sala, como si estuviera buscando a alguien en particular. El silencio se volvió un eco, y cada latido del corazón de Laura sonó ensordecedor en sus oídos.
Eduardo, paralizado, no podía hacer más que aferrarse a su propia incredulidad. ¿Para proseguir con el juego?, murmuró Mariana, temblando. ¿Qué estás diciendo? La confusión se transformaba en ansiedad, y la tensión aumentaba, los cuerpos de la multitud cada vez más pegados, casi en busca de apoyo. Sí, continuó el hombre, su voz tranquila como un sombrío susurro. Hoy las decisiones que tomen definirán su futuro y el de aquellos que aman. No estoy aquí para lastimarlos a menos que elijan el camino equivocado. Levantó una mano en un gesto teatral, haciendo que los murmullos se intensificaran aún más. Para de hablar en acertijos y di lo que quieres, gritó Laura, su determinación brillando como una chispa en medio de la tormenta. El hombre se detuvo, mirándola con curiosidad. Ah, una desafiante. Os admiro, pero por ahora, el silencio será vuestra mejor amiga. Luego, dio un paso hacia Eduardo, cuyos ojos se oscurecieron a medida que la presión aumentaba. Tú, amigo mío, eres el verdadero centro de esta historia. Tu sangre tiembla por lo que has hecho. Pero hay una forma de redención. Eduardo apretó los labios. No sé de qué estás hablando. Solo quiero que todos estén bien. Pero su voz temblaba, estaba claro que sabía más de lo que decía. ¿Estar bien? ¿Crees que eso es suficiente? El hombre dejó escapar una risa seca. No hay rendición sin sacrificios. Aquí tomarás una decisión que cambiará todo. Tu vida, la de tu compañera, la de todos, te lo advierto. Las cartas están sobre la mesa. Con cada palabra, Laura sentía que sus entrañas se retorcían más y más. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y caliente. ¿Qué quieres de nosotros?, demandó. Quiero que escojan el lado correcto. Pero para eso, tendrás que poner en la balanza lo que más valoráis, dijo el hombre, sus ojos centelleando como brasas. Eduardo, ¿uno de ustedes esconde un secreto? ¿Está lista la verdad para emerger? La respiración de Laura se volvió errática. Eduardo miró hacia el suelo, como si tratara de escarbar algo en sus recuerdos. Por favor, no puedes poner esto en nuestras manos. Suficiente, gritó Laura. Ya está. No quiero jugar más. Solo dínoslo. ¿Qué es lo que te hicieron a ti y a los demás? Nos estamos muriendo de miedo aquí. El hombre soltó una risa profunda, disfrutando del desarrollo de la tensión. Los miedos son la raíz de toda decisión. ¿Quién está dispuesto a sacrificar algo por salvar a los demás? No esperen mucho, el tiempo corre. En 5 minutos, alguien se levantará. El juego comenzará, y en ese momento, un timbre resonó en toda la sala, un sonido casi irreal en medio de la angustia. Todos se miraron entre sí, con el horror reflejándose en sus ojos. La cuenta regresiva había comenzado. Laura sintió el sudor frío deslizándose por su frente. ¿Qué vamos a hacer?, exclamó, su voz desgarrada por el pánico. Eduardo, visiblemente afectado, se lo pensaba todo con desesperación. ¿Debemos decidir, pero qué implica este juego? La voz de Mariana temblaba, sus labios palpitaban con el peso de lo desconocido. El dilema ha comenzado, dijo el hombre, sus ojos iluminándose. ¿Quién se atreverá a revelar su verdad para salvar a los demás? La hora es suya, corran o enfrenten las consecuencias. Los rostros se retorcieron en confusión, mientras el tiempo corría veloz. ¿Qué estaban dispuestos a perder por salvarse? La respuesta parecía más engañosa que nunca, y con el eco del timbre aún vibrando en el aire, sintieron que eran presa de un destino que apenas comenzaba a asomar su verdadero rostro. ¿Quién sería el primero en hablar? ¿Qué lesiones del pasado pesaban sus decisiones? La respuesta se estaba acercando, el verdadero horror apenas comenzaba a desenrollarse. El sonido del timbre seguía resonando en sus mentes, cada repique lleno de una presión aplastante. La sala, antes animada, ahora era una especie de prisión, con las miradas de todos fijas en Eduardo. Él, con la angustia dibujada en el rostro, apenas podía formular un plan. Un sudor helado le corría por la frente mientras pensaba en lo que debía hacer. ¿Qué es lo que más valoramos?, repetía Laura, su voz un hilo de angustia. No podemos permitir que este lunático decida por nosotros. Su mirada se encontraba entre la determinación y el pánico. La idea de ser parte de un juego cruel no le gustaba, pero tenía que encontrar la fuerza para actuar. El extraño hombre observaba el tumulto, cada expresión, cada titubeo. Su sonrisa se ensanchó al ver la lucha interna que destrozaba a los presentes.
Alguien se levantará o no habrá más tiempo para ustedes. Se giró lentamente, dejando caer las palabras como piedras en un estanque tranquilo. Eduardo alzó la vista, sintiendo que el ambiente se volvía irrespirable. ¿Qué pasará si nadie se mueve? ¿Qué sucede si ninguno de nosotros se atreve a hablar? La pregunta lo atormentaba, como un eco de su propia inseguridad. Mariana, temblando, interrumpió. Podemos hacer un trato. Tal vez si compartimos nuestras verdades, encontraremos una manera de ayudarnos unos a otros. Su voz era un susurro, pero había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Y si ese trato es el que nos lleva a la condena? Replicó Carlos, otro empleado que apenas había hablado. Sus palabras, cargadas de miedo, hicieron que un silencio incómodo llenara la habitación nuevamente. ¿Alguien está dispuesto a arriesgarlo todo? El tiempo se acaba, desafió al extraño que aún sonreía, disfrutando el espectáculo humano ante él. Su mirada se centró en cada persona, como un depredador que ataca a su presa. Nadie quiere perderlo todo, murmuró Laura, bajando la cabeza. Cuando alzó la vista, Eduardo se encontró directo con sus ojos. Había en ellos una chispa decidida. Eduardo, debes tomar la delantera. Hay algo que sabes, hazlo por todos. Sus palabras resonaron en él, haciéndole pensar en lo que había ocultado. La culpa comenzó a carcomerlo, y sintió como un peso aplastante en el pecho. Si decidía no asumir la carga, estarían condenados. Pero, ¿qué tal si lo que él escondía solo empeoraba las cosas? Entonces, la cuenta regresiva mostró 4 minutos. Era un latido intenso que retumbaba en su mente. Con un gesto, Eduardo se levantó, sintiendo que todas las miradas se centran en él. El extraño sonrió, la satisfacción brillando en sus ojos. ¿Y bien? Dijo el hombre, deleitándose con la tensión. ¿Qué harás, valiente? ¿Te atreverás a confesarte ante tus amigos? ¿Salvas a los que amas o proteges tu propio secreto? Al final, todos se enterarán de la verdad. Deep breath, Eduardo. ¿Qué camino tomará? A medida que el sudor empapaba su camisa, las palabras se agolpaban en su garganta. Debía abrir la puerta al pasado que tanto deseaba cerrar. Yo comenzó, pero el sonido de un golpe en la puerta interrumpió su discurso. La mirada del extraño se intensificó, llena de sorpresa. ¿Quién se atreve a interrumpir? Preguntó, su tono afilado. Laura, con el corazón acelerado, miró el reloj dividido entre el horror y la esperanza. El timbre había vuelto a tronar, pero ahora había otra dimensión de tensión que alterar el ambiente. Esto puede ser una oportunidad, susurró Mariana, mirando al grupo. La tensión en la sala aumentó mientras se preguntaban si el destino podía cambiar en el último momento o si simplemente se acercaban a su final. Eduardo tragó saliva, comprendiendo que lo que estaba a punto de revelar podría ser su propio juicio, o la única posibilidad de salvar a sus amigos. Y con 4 minutos en el reloj, apenas podía contener su verdad. Mientras la puerta se abría lentamente, la incertidumbre llenó el aire. ¿Sería un aliado o un enemigo? El hombre en la sala sonrió, anticipándose a lo que estaba por venir. Recuerden, la salvación puede ser tan aterradora como la condena. La puerta se abrió con un crujido ominoso, revelando a un desconocido envuelto en sombras. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por las experiencias de años. La mirada que lanzó a la sala era de determinación, como si supiera algo que los demás ignoraban. Vengo en busca de respuestas, dijo con voz profunda, mientras todos contuvieron el aliento. El extraño que había orquestado el juego se tensó, y su sonrisa se desvaneció. ¿Quién eres tú? Inquirió Eduardo, tomando la delantera, a pesar de su angustia interna. El hombre se acercó, y el aire pareció electrificarse. Soy el mensajero de un pasado que se niega a morir. Estoy aquí para liberarte, pero la verdad nunca es fácil de cargar, respondió, mirándolo fijamente a los ojos. No tenemos tiempo para juegos, exclamó Laura, interrumpiendo la creciente tensión. Todos aquí estamos tratando de buscar una salida. Su confianza iluminó el ambiente sombrío, y Eduardo, inspirado por su fortaleza, sintió que la urgencia del momento lo empujaba a actuar. Es hora de que hables, Eduardo. Sea lo que sea que hayas escondido, este es el momento de liberarte, instó Mariana, apoyando con firmeza a Laura. Las palabras resonaron en el fondo de su corazón como un eco de esperanza. La cuenta regresiva seguía avanzando, y la presión se sentía como una garra apretada en su pecho. Con un profundo respiro,
Eduardo se enfrentó a su destino. He estado envuelto en un mundo que no comprendo del todo. Hice tratos con personas equivocadas. Me creía intocable, no sabía que mis decisiones pondrían a todos en peligro. Su voz temblaba, mientras los relatos del pasado regurgitaban en su memoria como sombras amenazantes. ¿Qué trato?, exigió Laura, sin dar tregua. ¿Qué más has hecho, Eduardo? Fui manipulado, creí que podía controlarlo. Me dejaron entrever un camino hacia el éxito, pero era una falacia. Tomé decisiones que comprometerían a todos en la empresa, contratos ilegales, transacciones oscuras. Lo que has escuchado eran solo rumores, pero hay algo más grande que acecha, algo que no puedo dejar que les afecte. Las palabras salían de su boca como espinas, cada una dolorosa y llena de arrepentimiento. La multitud en la sala se removía, compartiendo miradas nerviosas. ¿Qué te detiene de destruir eso ahora, Eduardo?, preguntó un compañero. Si ya estamos en el borde, pelear significa rebelarte de una vez por todas. Porque no puedo estirar más elásticos. Ellos quieren algo de mí, y si hablo, perderemos todo. Su voz sonaba como un lamento desesperado. Eduardo, tu silencio ya ha causado mucho daño. No hay recompensas en el miedo, insistió Mariana, su angustia transformándose en voz férrea. Escoge. Los ojos de todos estaban sobre él, el reloj marcando su amenaza invisible. Finalmente, en un torrente de desesperación, Eduardo se rindió. Debo ir a la raíz de esto. No sé si todos sobreviviremos, pero si no lo intento, no tendré perdón. Debo enfrentar lo que he hecho. Hazlo. Gritó Laura, llenando la sala de una fuerza renovadora. Atrevámonos a ser parte de nuestra propia historia, y así, Eduardo se dio la vuelta, caminando hacia el hombre que había irrumpido en sus vidas, todavía incrédulo por lo que hizo. Te escuché. Sé que puedes ayudarme a resolver este lío, pero no puedo hacerlo solo, el desconocido asintió. La fuerza de tu decisión puede mover montañas, o destruirlas. Debes enfrentarte a ellos, sin ninguna sombra, con la verdad por delante. Confusión y miedo se entrelazaron en el aire, mientras la sala volvía a llenarse con murmullos de incertidumbre. Pero esta vez había una chispa de esperanza, una fragancia de valentía que superaba el desencanto. Laura tomó la mano de Mariana, apoyando su peso en la determinación de su amiga. No serán solo tus decisiones, Eduardo, seremos un equipo, dijo ella, y la multitud empezó a unirse, dejando de ser espectadores y convirtiéndose en participantes activos en su destino. Con un renovado sentido de unidad, Eduardo se enfrentó a su destino, dispuesto a luchar contra el oscuro pasado que había creado, pero ahora preparado para tomar el control. La verdad estaba al borde de ser revelada, y la hora de la redención se acercaba. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y la historia de esta lucha apenas comenzaba a desplegarse. Al final, la sala que antes había sido un escenario de humillaciones y secretos se transformaba en un campo de batalla por la dignidad y el poder, donde cada corazón palpitante se unía una vez más. Y así, la verdadera pelea por sus vidas había comenzado, una batalla conjunta entre la luz y la sombra, entre el valor y el miedo, que determinaría no solo sus destinos, sino las vidas de aquellos que los rodeaban. ¿Estás listo para conocer la próxima emocionante revelación? Tu apoyo es vital. Necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu voz es el eco que necesitamos para continuar esta historia.